Hola, ¿qué tal? Yo soy Amairani y bueno, pues ya estamos en una más de nuestros videos de oratoria y bueno, pues este es nuestro último video que vamos a realizar durante el semestre en esta materia y bueno, pues vamos a empezar. El video de hoy abordará todo lo visto durante la materia de oratoria durante el semestre y bueno, pues al principio vimos que era oratoria y elocuencia y bueno, pues que estas dos van de la mano porque es todo un arte. Se trata del arte, el buen empleo de la palabra, el carisma que una persona elocuente debe tener, uh, la fluidez del léxico, la facilidad de palabra, entre otras cosas. Y bueno, pues al principio del semestre creamos un texto con palabras que al parecer no tenían nada de elocuencia, nada de coherencia, y bueno, pues nosotros con la habilidad de elocuencia tuvimos que lograr que el texto tuviera la coherencia. Personalmente creo que fue un semestre muy productivo, ya que trabajamos en distintos ámbitos como es el psicológico al hacer un discurso que tratara de persuadir a nuestros compañeros y bueno, pues el discurso trató de distintos temas sociales, morales, como la eutanasia, el suicidio, el idealismo desde el punto que mantiene el ser humano por ser perfecto, ¿no? Por llegar a la perfección, entre otros temas. Este discurso fue calificado por nuestro profesor de oratoria, el licenciado en actuación Álvaro Muñoz, y por nuestro profesor en psicología, el psicólogo Arturo González, que ambos calificaron los puntos referidos a sus respectivas materias. Y bueno, pues otra cosa que tuvimos que ver fue cómo hacer una entrevista desde las partes de esta, qué tipos de tema abordar, cómo elegir a nuestro entrevistado, cómo elegir el tema y cómo hacer nuestra entrevista en base a los tipos de pregunta que podemos hacer, como lo son las más comunes, la cerrada y la abierta. La cerrada es donde el entrevistado tiene una sola opción de respuesta, es una respuesta concreta. Otra pregunta de las que les había mencionado, muy común, es la pregunta abierta. Esta nos permite obtener mayor información acerca del tema elegido. Y otro tipo de pregunta, una pregunta que me llamó la atención, fue la pregunta hipotética, donde se pone al entrevistado en situaciones ficticias para saber qué haría en tal caso, además de conocer la reacción. Esta es importante, ¿no? Porque conoces un poco más profundo la reacción que tiene cuando le haces una pregunta, cómo funciona, ¿no? Su mecanismo de entrevista, ¿no? Otra pregunta es la pregunta comentario, donde a través de un comentario obtienes información por parte de nuestro entrevistado, ¿no? Empiezas a obtener información más profunda. Y bueno, pues existe otra, la de sondeo, donde te permite profundizar la información. Y bueno, pues posteriormente, después de haber preparado la entrevista, haber preparado nuestros temas y entre otras cosas, pues llevamos a la práctica ya nuestra entrevista, donde llevamos a la práctica lo aprendido y como forma de examen parcial entrevistamos a alguna persona aplicando los tipos de pregunta, además de crear una quinesfera con nuestro entrevistado. La creación de la quinesfera. Y bueno, pues esta fue con el propósito de tener mayor confianza y obtener mayor información. También para que hubiera un ambiente más relajado por parte de nuestro entrevistado y nosotros como entrevistadores. Por otra parte, trabajamos también con nuestra postura como entrevistadores, el movimiento de manos, el lenguaje corporal y el vocabulario que utilizamos. Porque ya que nuestro léxico y lenguaje corporal es un elemento importante en cualquier contexto, pero aprendimos que no podemos utilizar un mismo lenguaje para todos los contextos en los que nos encontramos, ya que son distintos ambientes y distintos tipos de personas a las cuales se puede persuadir y de una manera distinta, porque estamos de acuerdo que no hablamos de la misma forma con nuestros amigos que con nuestros papás o con nuestros catedráticos incluso. También hablamos de las imágenes visuales como la física, la audiovisual, la verbal y la ambiental.
además de la importancia que cada una de ellas tenía en el entorno. Algo que aprendí de ello es lo esencial de estas imágenes en la vida diaria. Por ejemplo, en una foto tenemos que cuidar el contexto de nuestras fotos, la imagen, ¿no? Y lo que saldrá dentro de todo ello, porque todo ello habla de nosotros mismos. Crea una imagen incluso, ¿no? De nosotros mismos, y es como comúnmente se dice, una imagen dice más que 1000 palabras. Y esto es muy coherente y verdadero, porque como comunicólogos tenemos que cuidar de todos esos detalles. Es un arma para que se hable bien o mal de nosotros mismos y del ambiente en el que nos encontramos. Otro reto al que nos enfrentamos fue el de describir lugares o cosas para que nuestros compañeros las dibujaran. Y bueno, pues yo creo que fue un buen reto porque aprendimos que la descripción es muy importante para todos en nuestra vida diaria y para que todos entiendan de lo que queremos hablar. Tenemos que definir cada detalle y cuidar cómo cuidar y de qué forma decimos las cosas. Continuando con los retos, tuvimos que narrar partidos de fútbol, peleas de box, lucha libre, recetas de cocina, entre otras cosas. Y bueno, pues yo creo que este fue un buen reto porque nos demostró que no es nada fácil, porque implica rapidez, fluidez de palabra, emoción, volumen, tono y claridad al hablar con un tiempo medido. Y bueno, pues para finalizar vimos los tipos de micrófono, que van de dos tipos, ¿no? Micrófono alámbrico e inalámbrico. Y bueno, pues las ventajas que hay un micrófono inalámbrico es que no hay tanta interferencia, pero una de las desventajas es que te puedes atorar con el cable o que el cable mismo pueda provocar que te pongas nervioso porque hay un juego de manos entre el cable y tú, y cosa que no sucede con el micrófono inalámbrico, ¿no? Y una de las desventajas que tiene es que el micrófono inalámbrico no te puedes alejar mucho de la consola porque pues porque la distancia se empieza a medir y te alejas y ya no se escucha nada, ¿no? Y pues como todo implica una prueba, implica exámenes, también tuvimos que hablar en micrófono para nuestros compañeros. Y bueno, pues cada uno en una situación distinta, como presentador de una conferencia, de un concierto, presentando a alguna persona importante, presentando una entrevista, entre otros tipos de situaciones. También tuvimos que aprender a presentar nuestra situación y hablar por 3 minutos dentro de esta situación. Y bueno, pues esto fue un pequeño resumen de lo visto durante estos 6 meses del semestre de oratoria. Y bueno, pues como mencioné al principio, pues fue un semestre muy productivo, un semestre lleno de retos como para nosotros como futuros comunicólogos, porque vamos empezando nuestra carrera en segundo semestre. Tenemos que aprender que hay retos que parecen muy fáciles, pero no lo son, porque implica hablar mucho, implica la fluidez de palabra, implica tener carisma al hablar, tener incluso ese carisma natural, implica ser una persona elocuente, saber de qué manera tratar a las personas, cómo persuadir desde un punto psicológico. Hablar también de la emoción, ¿no? La emoción que tenemos que dar a las personas, lo que tenemos que transmitir, cómo tenemos que persuadir a las personas. Y bueno, pues tenemos que empezar a hablar más concretamente de lo que queremos decir, porque pues frente a televisión o a radio tenemos un tiempo medido. Y bueno, pues yo creo que fue un semestre donde empezamos a hacer nuestros pininos como, pues ya les decía, comunicólogos, presentando distintas situaciones cotidianas, presentando discursos, para empezar a persuadir tanto desde un punto psicológico como desde un punto de comunicólogos en punto de ventas. Y bueno, pues esto fue todo, espero que les haya gustado
Este fue nuestro último video, como ya les decía al principio. Pues esperemos volvamos a abrir el canal y yo me despido. Yo soy Amairani, fue un gusto trabajar en este canal, trabajar con ustedes, presentar nuestros videos. Y bueno, pues ya como les decía, espero que se hayan divertido mucho, que les haya gustado. Nos vemos a la próxima.